Lo que sí queremos platicar ahorita es, pues, este análisis de lo ocurrido en el pasado Consejo Nacional de Morena. Yo creo que era de los eventos más esperados, cruciales, importantes, porque la definición de todo este proceso, ¿no? Que al final de cuentas va a seguir este partido que es la principal fuerza política de nuestro país, pues prácticamente todos los ojos estaban ahí puestos, ¿no? Entonces empezamos, Luz, si te parece, contigo, los detalles, lo que consideras tú lo más importante de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Niria. Pues sí, sin lugar a duda, pues para empezar, pues el Consejo Nacional fue principalmente un llamado a la unidad, ¿no? Creo que eso es lo que hay que destacar también, que como todo y de manera natural, al haber liderazgos tan fuertes, grupos tan fuertes, pues a pesar de los llamados, de algunas probable que se esperaban disidencias, ¿no? En medio de este Consejo, creo que prevaleció la unidad, ¿no? Y el acuerdo de las partes. Y pues, la parte también, pues, principal y creo que el motivo de este consejo pues es definir, ¿no? Cuáles serían también las corcholatas que al momento participantes son 6, o sea, que estaríamos hablando de las probables pues aspirantes, ¿no? De Claudia Sheinbaum, Monreal, Marcelo Ebrard, por ejemplo, Noroña también por ahí estuvo presente, también el Adán Augusto exgobernador también. Manuel Velasco y el secretario de gobierno Adán Augusto, que al parecer hoy también renuncia al cargo, ¿no? Creo que eso es como lo importante, que en la semana surgieron también voces interesadas, ¿no? Pero creo que fue también un momento, un espacio importante para definir también quiénes serán las y los competidores, ¿no? Otro punto que me gustaría destacar precisamente es el acuerdo para la renuncia a los cargos públicos, ¿no? Si no me equivoco, había estado establecida la fecha hasta hoy, 16 de junio, entonces creo que también es un llamado importante, ¿no? De congruencia, de responsabilidad también con los estatutos y con la militancia. Otro punto, pues es que cada aspirante quedó en proponer, ¿no? El método será la encuesta, ¿no? Entonces, y cada uno va a proponer 2 casas encuestadoras también, ¿no? Para este proceso de selección. Creo que esa es una parte importante también. Entonces, a partir de eso se va a realizar una encuesta levantada por Morena y habrá 4 espejos por 4 diferentes empresas, ¿no? Que esas se elegirán por sorteo a partir de la propuesta de cada aspirante, ¿no? Creo que es algo también importante entre los acuerdos. Otro punto, pues, son las fechas y los periodos, ¿no? Se estableció también que a partir del 19 de junio al 27 de agosto será el periodo de recorrido de las corcholatas, por así decirlo, con la militancia, ¿no? Hablábamos que por ahí Marcelo Ebrard también ya anunciaba, ¿no? El inicio de su gira. Entonces, veremos también esta participación muy activa para con la militancia de Morena, ¿no? También se estableció por ahí que del 28 hasta el 3 de septiembre se realizará, va a ser el periodo de levantamiento de la encuesta, ¿no? Y por ende, del 6 de septiembre se anunciará ya la candidata o el candidato que representará la cuarta transformación, ¿no? Creo que de manera general me gustaría destacar como que estas cláusulas, por así decirlo, en este acuerdo que fue suscrito públicamente por todos. Oye, Luz, te quiero nomás hacer una pregunta. Digo, aprovechando que estás en este análisis, ahorita que mencionabas el tema de las encuestadoras y la posibilidad que van a tener de hacer estas propuestas, a ver si nos agarran del chongo luego, ¿no? Pues ya empezaron. O sea, porque sí, o sea, luego va a decir uno es que no me gusta aquella que propuso a fulano o fulana, y entonces, pues yo me imagino que puede generar diferencias, ¿no? Sí, Como ya las está generando. sí, yo creo que lo interesante es que cada quien puede proponer, ¿no? Y a partir Ajá. de un sorteo, creo que también, el dar la oportunidad de proponer, también de que haya una diversidad de sugerencias, por así decirlo, y a partir de un sorteo elegir, y yo creo que eso también habla del famoso piso parejo también, que están pidiendo los mismos aspirantes y la militancia. Sin embargo, es como todo, y lo hemos visto ahorita en diferentes medios, comienza, pues es un proceso que a nivel nacional y a nivel mediático, pues mucha población está en los ojos. Estamos hablando, y lo mencionamos la pasada mesa, ¿no? Que prácticamente el sucesor o la sucesora está
ven los ojos aquí está en este grupo, ¿no? De corcholatas, por así decirlo. Otros puntos que han levantado, por ejemplo, hoy comentarios, es el hecho de que no haya debates, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no haya también que no se incurra a ofensas, por ejemplo, en este caso, y por eso también de manera preventiva, ¿no? Se propone que no haya debates, que no se acuda también a medios de comunicación contrarios a la visión de la Cuarta Transformación. Esos son también los acuerdos que podrían decirse que son debatibles, que han generado mucha conversación, ¿no? Sobre esto y que creo que es importante también ver. Otro punto que inquieta pues es el financiamiento. Se ha hablado muchísimo de cómo se va a regular el financiamiento. Es un reto para el INE también en términos de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Y estar muy pendiente también de que sí es legal y que es no, ¿no? Entonces creo que hay varios temas que incluso se ha platicado también en algunos medios que son de análisis, de reto y de innovación, ¿no? O sea, por este proceso que está impulsando Morena. Entonces creo que también es una conversión muy importante de cómo se fiscaliza en el marco de la ley estos procedimientos, siempre y cuando pues sea por el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Y de una militancia. Considero que el presidente ha jugado un papel fundamental dentro de todas las actividades del partido. Y más allá de que tenga un cargo, como sí lo tenía la figura del presidente, cuando se trataba de un presidente de la República priista, el presidente al mismo tiempo jugaba un rol en el Congreso Nacional, en el Consejo Político. Aquí en Morena sucede algo diferente. El presidente no tiene una figura de integrante del órgano, ¿no? Sin embargo, como líder moral del partido y del movimiento de la Cuarta Transformación, sí es un recurso de consulta, ¿no? Entonces, yo creo que en todo este proceso ha venido a tejer ciertos hilos que de alguna manera le han dado una cierta estabilidad al mismo proceso y a las rivalidades que se pudieran generar dentro de los competidores. Y yo creo que ahí el gran logro del presidente dentro de todos los acuerdos es la decisión de que todos aquellos aspirantes perdedores en las encuestas vayan a apoyar a quien finalmente va a liderar el proyecto hacia la presidencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más trabajo le ha costado, lo que más fino ha tenido que tejer para llegar a este acuerdo, ¿no? Y para eso pues, ha tenido que negociar con los distintos actores, sobre todo aquellos que han tenido mayor duda sobre el proceso interno, ha tenido que negociar y ceder en torno a la encuesta, ¿no? Recordemos que en procesos anteriores ha sido una de las mayores dudas en cuanto a algunos de los aspirantes a cargos públicos, inclusive a la presidencia y la secretaría general del partido hace 2 años. Entonces, se ha dudado sobre la calidad de la comisión electoral interna. Entonces, uno de los planteamientos esenciales de esto es que van a participar casas encuestadoras privadas propuestas por los mismos aspirantes, y anunció María Delgado que de las que proponga cada uno de los aspirantes se van a someter a sorteo. De eso entonces pues, no va a caber duda de cierta transparencia que se va a estar manejando, de que a final de cuentas se están poniendo sobre la mesa las propuestas de encuestadoras que propongan los aspirantes, y finalmente también va a haber una encuesta interna, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a dar mayor viabilidad, mayor certeza a un proceso que sí requiere transparencia y que requiere certeza jurídica para quienes están en juego. Y ahí no diría que es un evento aislado en torno a la adversidad que hay entre uno y otro de quienes buscan ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, porque históricamente, tanto en Morena como en los otros partidos, ha habido rivalidad política, como bien dice el presidente, no enemistad, sino adversidad, en el sentido de que son procesos internos, son elecciones primarias en realidad, ¿no? Entonces están todos los actores que están en juego, que tienen cierto proyecto dentro del mismo partido, dentro de la coalición política, y que pues tienen intereses y definen intereses de los grupos que los apoyan, ¿no? Entonces, este no es el caso. Yo no me preocuparía por la falta de rivalidad interna. Al contrario, creo que es un
ejemplo de la democratización del mismo proceso y que todos están jugando un rol importante, ¿no? A mí me parece muy curioso el hecho de que se haya integrado tanto a Gerardo Fernández Noroña como a Manuel Velasco dentro de un proceso de un partido político cuando ellos dos forman parte de otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces ahí va a ser interesante de qué manera va a ser su participación, ¿no? Y a lo mejor, yo no sé si tú piensas, pero a lo mejor podría decir mucho de cómo podría avanzar también el acuerpamiento de Morena para la próxima jornada, ¿no? A lo mejor dice mucho de eso, ¿no? Sí, exactamente. A final de cuentas, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista están en la coalición. O sea, y ya desde 2018 han participado de esa manera y ahora en el momento político que ellos se encuentran es en la negociación acerca de las otras candidaturas que se van a estar en juego el próximo año, ¿no? Y creo que es una negociación muy importante. Sin embargo, el hecho de que ellos dos participen como aspirantes amplía el número de actores que están interesados finalmente en el liderazgo del proyecto de cara a la elección presidencial. Y destacaría un punto adicional para no reiterar lo que ya mencionaba Luz acerca de los puntos esenciales de la convocatoria. Va a ser un proceso de carácter nacional que los críticos, tanto de la oposición como en materia electoral, hablan de que es una precampaña. No obstante, la manera en la que se está trabajando este proceso interno, con los nombres que tiene cada uno de esos elementos que lo integran, no hay una prohibición tal en la ley. Sin embargo, sí podríamos estar hablando de una elección primaria. Y yo es donde pondría en duda la misma capacidad de la legislación en materia electoral, que es muy prohibitiva y que de alguna manera no ha podido prohibir todos los eventos que pudieran suceder. De alguna manera hay salidas que los partidos políticos, inclusive no solo Morena, sino también PRI, PAN, PRD van a hacer lo propio, para que a partir de lo que no se prohíbe puedan tejer sus propios procesos internos, ¿no? Quizá no de la misma manera y con el mismo alcance lo están haciendo los otros partidos políticos, pero también ya están hablando de quiénes son sus candidateables, de cómo van inclusive a negociar las candidaturas a la presidencia y a todos los cargos que se van a disputar. Pero como dijo ayer Ricardo Rafael, precisamente en otra mesa de análisis, él mencionaba de que sin duda el evento más importante en todo este marco electoral es este que estamos viviendo y que es el proceso interno de Morena, ¿no? Yo sí hablaría de que este proceso es decisivo, no solo al interior del partido, sino también para el rumbo del país, porque a final de cuentas, recordemos, el presidente tiene una aprobación amplia en los sectores sociales. El mismo partido político de Morena tiene una mayoría tanto en los gobiernos estatales, actualmente ya va a gobernar 22 entidades de las 32, tiene mayoría legislativa en 18 de los 32 congresos estatales. Entonces, pues a final de cuentas es el partido mayoritario en todos los sentidos, ¿no? Que actualmente no tenga una mayoría calificada en las cámaras del Congreso Federal es una cosa, sin embargo, aún conserva la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, estamos hablando de un poder real, de un poder que el PAN durante sus dos sexenios que estuvo al frente no tuvo, que el PRI lo tuvo durante mucho tiempo, pero que al final de los gobiernos en los que estuvo presente ya no lo alcanzó. Inclusive mismo Peña Nieto no tuvo el poder que ahora tiene el presidente y que tiene el mismo partido Morena. Entonces sí hablaría de que el proceso interno de Morena es el proceso en realidad hacia la presidencia, ¿no? Y yo lo que sí, se define el presidente de la República, ¿no? Oye, ahorita que comentabas de las otras fuerzas políticas, de cómo andan, recordar que, por ejemplo, Santiago Krill anduvo por acá hace poco también, se reunió con panistas acá en Sonora, pero de forma general sí los vemos como muy apagadones todavía, ¿no? Como que no han encendido por ahí, no sé, yo así los veo, y el otro punto que yo también sí quiero resaltar, que yo les decía al principio, es que sí va a ser bien importante, a lo mejor sí retomo parte de lo que decía Luz al principio, el tema del financiamiento, ¿no?
Es decir, obviamente la ideología siempre de Morena es austeridad, siempre ha sido pues tener mucho cuidado con el tema de los recursos, no el derroche, no el privilegio, todo esto. Y sí se va a estar como difícil este tema de que van a poder ellos hacer trabajo territorial, porque al final de cuentas el poder desplazarse a lo largo y ancho del país implica que se van a reunir con simpatizantes, pero sobre todo con la gente, ¿no? Eso es lo que se supone que realmente tienen que hacer. Pero se me antoja imposible hacerlo sin dinero, ¿no? Entonces, ahí estamos pensando a ver cómo le irán a hacer, pues, una vaquita ahí, ¿no? Pero sí es importante entonces revisar qué es lo que se va a acordar. Iván, creo que mencionabas algo al principio también sobre este tema, ¿no? Que tiene que llegar a un acuerdo sobre cómo se van a fiscalizar los recursos, pero qué sí se va a poder hacer en ese sentido, porque siendo muy honestos y honestas desde mi punto de vista, sí está muy difícil que no haya una financiación como tal, ¿no? Precisamente, ¿no? y perdón por robar la palabra, No, Mario Delgado anunció que ayer hubo una decisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional sobre cómo va a funcionar el financiamiento de este proceso, ¿no? Sí, hoy lo van a anunciar en el transcurso del día, pero hizo una contribución muy interesante mismo Marcelo Ebrard, en el sentido de que hizo de haber hecho una invitación a que el financiamiento fuera dado que el mismo acuerdo político del Consejo es no financiamiento público y no financiamiento de empresas. Marcelo lo que hace es proponer un financiamiento individual no mayor a 5,000 pesos y que pueda, sea a través de cuentas de banco que emita mismo partido, ¿no? Entonces, eso le da un norte de mayor transparencia. Sin embargo, ahí sí me atrevería a decir que la movilización política, sea aquí o en cualquier parte del mundo, requiere de recursos, ¿no? O sea, es exactamente lo lo que que comentabas, pienso. ¿no? Hacer un viaje por todo el país para promover tu imagen, pues, a final de cuentas, pues, al menos requiere tu proyecto, el ¿no? transporte, los materiales que le vas a entregar a la gente, la organización de las asambleas, ¿no? Entonces, es lo que yo mencionaba hace un momento, que justamente la legislación tan prohibicionista que tenemos en materia electoral no da para generar las capacidades necesarias para los procesos internos de los partidos políticos, ¿no? Que a final de cuentas cada partido político tiene sus mismos procesos internos, sus mismas tomas de decisiones y que a final de cuentas hay un financiamiento público para actividades ordinarias, hay otro financiamiento para actividades de campaña. Sin embargo, hoy lo que nos diga el presidente del partido, también dependiendo el diálogo que hayan tenido con las autoridades electorales, es lo que nos va a dar más claridad sobre esto, ¿no? Sí, Luz, cuéntanos. Así es, yo creo que lo comentábamos también en esta primera ronda, queda muy claro, no solamente para los simpatizantes de Morena, sino para la sociedad en general, que la conversación de la elección interna de este candidato que representa la Cuarta Transformación es una conversión de interés nacional, que es la conversación, ¿no? Y que pareciera y que todo indica que de ahí viene de este grupo de aspirantes llamados las corcholatas, la sucesión, ¿no? Como que queda tan claro, y retomo esta parte porque es muy importante y da el parámetro y el alcance y nos da también como la temperatura que está viviendo la oposición, y hablaríamos de una temperatura actualmente fría, ¿no? Entonces... congelada. O sea, digo, por a pesar del verano. Ejemplo, sí, o sea, digo, creo que... en pleno verano. En pleno verano, ¿no? Y ola de calor. Creo que definitivamente después de las elecciones de Coahuila y el Estado de México también quedaron en evidencia no solamente de que se perdió, sino la disminución, por ejemplo, de porcentajes de votos, también háblese por la coalición en general como por cada uno de los partidos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de ahí, había un análisis comparado con la elección 2017, que por ejemplo el PRI aumentó cerca de 1 millón de votos, que por eso también de manera interna, a pesar de perder prácticamente otro bastión, por así decirlo, de manera interna con la coalición todavía Alito iba a tratar de negociar, por ejemplo, incluso el caso de las plurinominales, por ejemplo, que es la única manera en lo que están viendo los partidos que integran la oposición,
permanecer, ¿no? Entonces, sin embargo, en el caso del PAN, pues digo, vemos de manera muy triste, a pesar de que en el Estado de México no ha sido representativo, ¿no? Sus simpatizantes, el voto para el PAN, una disminución muy importante tanto en Coahuila como en el Estado de México, ¿no? Salvo Huixquilucan, por ejemplo, ¿no? Que sigue deteniendo el porcentaje de votos para el PAN. Y digo, y pues del PRD, ¿no? Hablaríamos también de prácticamente una desaparición local, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, retomo también del qué tendría que ser la oposición, porque pareciera que están más centrados en cómo pertenecer sus últimas candidaturas o plurinominales para salvarse y se están olvidando de un proyecto, de una visión de país, ¿no? Donde yo creo que primero se tendría que escuchar a la militancia, ¿no? A los simpatizantes. Hay una desconexión que se ve muy grande con los territorios, tanto del PRI, incluso que se había destacado por estas estructuras, pero que podemos ver que una de dos, o ya no hay prácticamente conocimiento territorial o prácticamente indagación y conexión territorial, mejor dicho así, con quienes permanecen todavía con el PRI, con el PAN tampoco, no se ha visto una conversación, una cercanía, ¿no? Con simpatizantes y la militancia. Entonces, evidentemente hay fracturas internas. Yo creo que antes de pensar en un proyecto también de proponer un perfil específico, ¿no? De que los represente, primero también se tiene que ir fortaleciendo a la militancia, ¿no? Creo que ahí, porque si no, no se cuenta con bases para operar territorialmente en el marco de una elección presidencial, ¿no? Otro punto también, pues, tejer de manera muy concreta, muy clara y pues, al parecer ya todo indica que lleva un retraso importante los mecanismos o seleccionar mecanismos muy claros para las elecciones internas, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de que estamos pues en una alianza, ¿no? Entonces, ha habido disparidad, ha habido diferentes conversaciones y mensajes por cada uno de los representantes de los partidos que integran la alianza, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que se anunció que tienen como límite el 26 de junio, no ha habido claridad, ni tampoco interna, ¿no? Entonces, es algo que se está eligiendo mucho desde los presidentes de partido, ¿no? Entonces, creo que eso puede traer también disputas internas, porque ha habido voces. Hay voces de liderazgos de exfuncionarios, excandidatos de cada uno de los partidos. Principalmente he visto estas voces del PRI y del PAN, donde hacen un llamado, ¿no? De proponer precisamente diferentes mecanismos. Hay movimientos que también, como estos liderados por Claudio X González, en el caso del INE, que sí conglomeraron un interesante número de población que se debería aprovechar. Se habla de la participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y que al menos ahorita no se nota una conversación masiva con liderazgos que independientemente de que tengan pues a lo mejor argumentos que no son tan válidos para la conversación general de la población, pero son grupos que se han ido conglomerando y grupos grandes, ¿no? Lo vimos en las pasadas marchas de línea. Entonces creo que el tiempo pasa, el tiempo no perdona, entonces creo que al menos los representantes ahorita no están atendiendo estas bases y estas agrupaciones, ¿no? Que por sí mismas tan solo esta movilización que hubo para lo de la defensa del INE fue bastante grande, ¿no? Fue sustanciosa, entonces creo que ahí se está perdiendo algo muy importante. Otro punto, pues evidentemente la elección de los perfiles, ¿no? Hablábamos también en una pasada conversación de la importancia de saber elegir los perfiles que más representan a la alianza, de negociar también, ¿no? En este caso, porque tanto el PRI ya han salido voces que quieren, el PAN también, ¿no? Principalmente, y el presidente del PRD ha anunciado que también el PRD está interesado, ¿no? Entonces, creo que el perfil es muy importante. Morena sin duda ha dejado un estándar muy importante del perfil que quiere el pueblo, ¿no? Del perfil que quiere la ciudadanía. Entonces, creo que también es algo muy importante para reflexionar con la oposición, ¿no? Claro. ¿Qué perfil el día de hoy con los retos que hay, con los logros que ha tenido también Morena,
pero con la visión de país que quiere integrar la oposición a partir también de las discrepancias que ha habido y desilusiones también que ha hado con la Cuarta Transformación. Ahí ya hay un grupo muy importante que se tiene que considerar para su perfil. Y por último también pues la estrategia, ¿no? Yo destacaría la estrategia política, la estrategia de comunicación, ¿no? Creo que es muy importante. A veces se ocupan pues las estrategias de contraste, por ejemplo, ¿no? Pero la población quiere una estrategia de contraste, quiere ver algo diferente. Algún momento también se hablaba de no traer desde el lado de la oposición, ¿no? A Andrés Manuel a la mesa de la discusión porque vuelve a posicionar nuevamente al centro de pues al actual presidente, ¿no? Entonces creo que también deben de pensar mucho qué tipo de campaña se requiere para la coyuntura que hoy está viviendo México. Así es, qué interesante, ¿no? Todo esto. Vamos contigo, Iván, para cerrar. Claro. Ante el descafeinamiento de las voces de oposición, yo digo que se debe a dos razones, ¿no? Y la principal es precisamente que la narrativa del presidente y de su proyecto de gobierno han sido las que prevalecen en todo el país, ¿no? O sea, el presidente sale todos los días a dar un mensaje, a hablar de su proyecto de gobierno, a hablar de las cosas que le interesa a su gobierno y que se vuelve en el debate de todos los días, ¿no? Él desde las 7 de la mañana ya marcó la agenda de lo que se va a estar hablando en el transcurso del día y no solo hace que hable los liderazgos, los medios de comunicación afines al proyecto, sino también la oposición, ¿no? Sino también los medios de comunicación que constantemente critican al proyecto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, él marca la agenda y a 4 años de gobierno no ha dejado de marcar la agenda un solo día, ¿no? Entonces, diría que eso es en gran medida la razón de este descafeinamiento de la oposición, pero también digo que hay una crisis interna dentro de los mismos grupos que le integran, ¿no? Sea en cada uno de los partidos, con liderazgos que tienen una reputación muy cuestionable, hablando, por ejemplo, de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI, en el caso que yo de sigo Marco insistiendo que no sé cómo sigue, pues ahí. O sea, digo, es que de por sí como está, y luego un personaje de ese tipo, tan cuestionado, con tantas cosas que le han sacado, y que siga liderando un partido, sí me parece a mí increíble. Y fíjate, mencionas algo interesante, porque también algo que hizo el PRI a lo largo de su historia fue legar ciertas reglas no escritas en el sistema político, ¿no? Entre ellas, cuando un presidente de partido durante un proceso electoral perdía elecciones, lo que hacía inmediatamente era renunciar y se nombraba un nuevo dirigente, ¿no? Alejandro Moreno, desde que está, solo ha ganado la de Coahuila y la de Durango. Todas las demás han perdido, ¿no? Y muchas de ellas inclusive siendo el partido gobernante en el estado, ¿no? Entonces, y sigue, pues, ¿no? Y sigue, y se ha retenido, tiene un control muy férreo sobre el consejo político del PRI. Entonces, sí estamos ante una debacle del partido que los mismos liderazgos se niegan no a reconocer, sino más bien a perder las migajas que pudieran seguir reteniendo, ¿no? No es el mismo caso de Marco Cortés, porque podemos hablar del PAN como el principal partido de oposición, tanto electoralmente como también el número de gubernaturas que tienen y además en la imagen pública que tiene el partido, ¿no? Yo diría que es el partido que ahorita, después de Morena, es el partido más fuerte, los datos así lo indican. Sin embargo, también tiene un liderazgo muy apagado, que también ahí yo preguntaría, no sé cómo le ha hecho para poder fortalecer su liderazgo durante un periodo más en el diálogo que ha tenido con los gobernadores, porque discursivamente no representa mucho. Hay liderazgos regionales que representan todavía más. El mismo Cabeza de Vaca tiene más presencia nacional que Marco Cortés. Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, también tiene una presencia y una reputación estable, inclusive de mucho diálogo con el presidente de la República. Sin embargo, no hay un liderazgo en la oposición que tenga un reflector nacional, ¿no? Y eso puede originar muchos problemas al momento de negociar, porque vale también la pena decir, si alguien va a proponer el candidato, va a ser el Partido Acción Nacional. A menos que en una posible alianza con Movimiento Ciudadano lleguen a otro acuerdo, pero yo considero que el que más
en posibilidades está de proponer un candidato es el PAN. El PRI ya no queda mucho en su poder de negociación. A final de cuentas, lo que está negociando es las candidaturas que van a caminar de manera paralela, y el PRD menos, ¿no? O sea, ya hay riesgo de que pierda el registro en varias entidades de la República. Ayer me pareció muy curioso precisamente dos puntos en cuanto al PRI. Uno es la renuncia al partido del exgobernador Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo, y da un mensaje muy, muy interesante diciendo: Alejandro Moreno Cárdenas, por más que quiera, no va a ser candidato presidencial, ¿no? Porque los dados ya no están de su lado. Y por otro lado, Enrique de la Madrid, en una entrevista que tuvo con Joaquín López Dóriga, donde le preguntaban él por qué quería aspirar a la presidencia de la República, y ahí vuelvo un poco a que la narrativa política no la maneja la oposición, la maneja el partido gobernante y la maneja el presidente de la República. Enrique de la Madrid, en una estrategia de contraste, dice: yo con quien quiero tener al frente para competir es con quien más representa la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque quiero verme como la figura de contraste ante esta posición que desde lo que él dice no le gusta a los mexicanos, ¿no? Entonces, la misma oposición se ha envuelto en esa narrativa dominante, sin un proyecto de nación claro. Marcharon en defensa del INE. Sin embargo, es dentro de esa misma estrategia de salir a las calles, están jugando el mismo juego, y que más domina el presidente de la República, ¿no? Que es la movilización en las calles.